Bienvenido a la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, nuestra casa de estudio, profesor Altman. Fue un grato honor tenerlo acá y que nos venga a responder todas estas preguntas que tenemos en base a su carrera y su trayectoria. Bueno, te queríamos pedir si podías hacer una breve biografía de todo lo que has hecho, de tu lugar de nacimiento, y tus intereses, tu carrera de grado, posgrado. Dale, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Me llamo David, como tú mencionaste, David Altman, soy originalmente de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ahí hice toda mi educación básica, después hice mi pregrado en Ciencia Política en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya hace muchísimo tiempo atrás. Después hice mi doctorado en la Universidad de Notre Dame, en el Kellogg Institute, justo al lado de personas como Guillermo O'Donnell, Scott McWherring, y bueno, compañero mío era Aníbal Pérez Liñán, que posiblemente conozcan, nuestro querido Marcelo Leiras y demás. ¿Cómo seguía la pregunta? Era... Posgrados que has hecho, tu trayectoria. Bueno, eso, hice mi pregrado, mi licenciatura en Ciencia Política específicamente. Empecé haciendo Ciencia Política y Sociología, pero después tuve la posibilidad de concentrarme en un solo major, como se usaba en aquel entonces, que fue Ciencia Política. Después volví a Uruguay. Y en Uruguay, justo cuando yo regresé de Jerusalén, estaba comenzando recién lo que era el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Y ahí alumnos que estaban, que posiblemente conozcan a varios de ellos, sean Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Fito Garcés, Gustavo de Armas, etcétera, etcétera, que estaban estudiando, terminando sus estudios allá en Montevideo, y justo con Lanzaro encontré una posibilidad de tener unas horas en la Universidad de la República, y ahí empecé a trabajar a full en la Universidad de la República hasta que me fui a Estados Unidos, a Notre Dame, en el año 95. Después, en el año 2001 me gradué, y justo cuando estábamos con mi señora buscando trabajo, el Uruguay estaba absolutamente quebrado, la famosa crisis del corralito. Argentina, que es en cierto sentido nuestro segundo mercado natural para los uruguayos, estaba tan quebrada como Uruguay. O sea, el Río de la Plata estaba absolutamente fuera de consideración, no me podía quedar en Estados Unidos por tema de visado. Y justo sale esta posibilidad en Santiago de Chile. Hubo un par de otras posibilidades que tuve en su momento, y al final decidí irme a Santiago de Chile. Y ya en marzo del 2003 comencé a trabajar allá en la Universidad Católica, en el Instituto de Ciencia Política, y desde entonces estoy ahí, ¿verdad? Y eso, soy un comparativista nato, y dentro del mundo de la ciencia política comparada, siempre me fascinó el tema de democracia, y dentro del mundillo de la democracia te diría el cómo medirla, el cómo estudiar sus innovaciones. Y en ese submundo, submundo, encuentro mecanismos de democracia directa, la democracia directa, que posiblemente sea uno de los temas que más he trabajado en estos años. Posiblemente vengan algunas de las preguntas más adelante. ¿Por qué quise estudiar ciencia política? Viene por el lado de ese, o sea, así que no voy a hacer un spoiler todavía de eso. Igual llegó temprano el spoiler porque mi pregunta era justamente esa. ¿Por qué decidiste estudiar ciencia política? Justamente ahora comentaste que primero, o estabas entre sociología y ciencia política. ¿Qué fue lo que te llevó a descubrir este gran mundo de la ciencia política y quedarte acá? Yo creo que, mira, a ver, sí, es una pregunta interesante, pero para eso tengo que retraerme varias decenas de años. Es más, creo que tengo una idea exacta de cuándo, sin saberlo, decidí que iba a estudiar ciencia política, que fue en noviembre de 1980. Fue un famoso plebiscito que hizo la dictadura uruguaya, de reforma constitucional. Yo estaba terminando en la escuela primaria o en el primer año de secundaria, no me acuerdo exactamente, pues eran mis 12 años, cuando los militares intentaron aprobar una constitución que ciertamente iba a traicionar. Todo esto como que lo decodifiqué mucho después, ¿no? A los 12 años no tanto, pero como que traicionaba en cierto sentido la arquitectura institucional de la democracia uruguaya. Recuerdo que en ese entonces estaba prohibida la propaganda por el no,
¿verdad? Y solo era así por mi país y por Uruguay, bueno, en fin, toda la propaganda de la dictadura. Y un día antes del plebiscito yo llego a casa y le pregunto a mis viejos que iban a votar. Y ahí como que los dos quedaron medios congelados y me dijeron, vení. Me sentan en un sofá entre ellos dos y me dicen, mira, lo que nosotros te vamos a contar ahora no se lo podés contar absolutamente a nadie. Claro, yo iba a la escuela pública, o sea, andás a ver si el papá de mi compañerito no era un general torturador, vaya a saber qué cosa. O sea, estaban bastante asustados razonablemente. Y más o menos lo que yo recuerdo que me dijeron fue, mira, en este mundo hay buenos y malos, nosotros en casa creemos que nos están gobernando los malos, y como no queremos que los malos sigan, vamos a votar contra los malos a favor de lo que ojalá esperemos que sean los buenos. Entonces vamos a votar no, pero prometenos que no se lo decís a nadie. Y ese domingo, 30 de noviembre de 1980, fui a votar con mi vieja y mamá íbamos caminando, me acuerdo, y mamá me iba diciendo, mira eso. Y de pronto era un día precioso, caluroso, lindo, pero los autos iban con los limpiaparabrisas prendidos. Y como que después fui capturando qué significaba todo esto y por qué mamá me señalaba eso, pero era no. Y así sucesivamente. Después vi un montón, pero eso ya años después, documentos de esos días. Por ejemplo, en los restaurantes había un cartel que decía no fumar. En noviembre votamos sí, cosas por así, ¿no? Como la inventiva popular fue formidable en aquel entonces y me marcó mucho, pero lo que más me marcó de todo eso no solamente fue que los uruguayos le ganaron a la pulseada a la dictadura, o sea, sino que la dictadura ese mismo domingo a las 10 de la noche reconoce que perdió el plebiscito. Claro, esto no lo sabían entonces, pero recuerdo que la alegría así súper contenida de mis viejos, que estábamos viendo televisión y, bueno, reconocen los militares que habían perdido, y mis viejos se miran y se dan un piquito así como bien apretado. Pero nadie gritó, nadie, como que no hubo una explosión de felicidad, nada, la gente estaba muy asustada. Pero fue una de esas cosas que me conmovieron mucho. Y yo creo que ese no solamente lo increíble de que la ciudadanía le haya torcido, ¿no? Le haya ganado la pulseada al régimen de facto, sino que encima que esos que eran los súper malos hayan hecho algo, entre comillas, bueno, que es reconocer que perdieron, ¿no? Porque si tenían todas las herramientas para hacer fraude y demás. Y eso me quedó, a mí y a 3,5 millones de uruguayos nos queda dando vuelta por qué y cómo. Yo creo que eso fue el evento que me marcó, esa pregunta, esa incógnita, que después, mirando el récord histórico, ciertamente uno se da cuenta que es la primera vez en la historia que una dictadura con diploma de dictadura, sí, pero diploma, reconoce que pierden las urnas. O sea, era algo absolutamente inaudito, era algo absolutamente inesperado. Y bueno, y ciertamente eso se convirtió en un hito en mi vida, como creo que un hito en la vida de todos los uruguayos. Y básicamente viene por ese lado, ¿verdad? Fue una experiencia vital de chiquilín que fue muy fuerte. Y recuerdo, tengo flashes, ¿no? Sí, yo tenía una edad suficiente para recordar cosas. Pero sí tengo flashes del famoso debate que hubo en la televisión entre dos personas de la dictadura y dos opositores, Tarigo y Ponce Echeverri, creo. Bueno, en fin, esas cosas me marcaron. Y a un joven que quiera estudiar ciencia política, esté pensando en hacerlo, ¿qué consejo le darías? ¡Pa! Lo vamos a tomar, ¿eh? Sí, no. Estamos en eso. Yo creo que hay que desnudarse un poco de pensamientos muy ordenados y prolijos. Es decir, no casarse con ideologías sino que la ciencia política es... Necesariamente tenemos que estar abiertos a tratar de meternos en la cabeza de otros y tratar de entender cómo piensan los buenos y los malos. Y no
prejuzgar en función del color político, porque sos azul, verde o rojo, lo que fuese, sos amigo, enemigo, o te tengo que hacer la... Sino ser mucho más ecléctico, abierto, y para eso uno requiere leer muchas cosas y muchas voces, ¿no? Las que nos gustan y las que no nos gustan. Y eso sí es un esfuerzo que hay que hacerlo conscientemente. Bueno, yendo más como a nuestro nicho, una pregunta era, ¿cómo y por qué empezaste a estudiar los mecanismos de democracia directa? A ver, la historia es larga. No solamente empieza cuando yo tenía 12 años, o sea, mucho tiempo atrás, sino cuando yo fui al doctor, cuando empecé mi doctorado, mi primer paper que hice, y me acuerdo clarito, fue a Michael Kopech. Y yo se lo entrego a Kopech, no sé, ¿cuánto pesa un paper? Pongámosle 100 gramos. Sí. Bueno, yo le entregué un paper que pesaba 100 gramos y me lo devuelve y pesaba medio kilo de la tinta roja que le había puesto. Una cosa era espantosa. Bueno, la cuestión de que por alguna razón no le encontré mucho la vuelta en aquel entonces y lo dejé. Después, todo lo que fue mis estudios, mi tesis doctoral y demás, no tuvo nada que ver con democracia directa. Eran coaliciones de gobierno y un montón de otras cosas. Pero cuando volví a Chile, cuando fui a Chile, perdón, yo ahí vi como una enorme disonancia o sentía entre lo que me decían los chilenos y lo que yo veía en la calle, ¿no? Se hablaba de una democracia hiper robusta, sólida, todo, y yo encontraba que habían enormes falencias y problemas en el sistema político chileno. No solamente el famoso binominalismo chileno, ¿no? El sistema electoral que tenían, sino en justamente esa conexión entre los partidos y la sociedad. Había algo que como que no se decodificaba lo que la gente quería. Y los partidos estaban como desarraigados, ¿verdad? Después en otro paper usé ese concepto, pero como que no había una conexión tan clara entre los partidos y los tomadores de decisiones y la sociedad chilena. Y una de las cosas que yo tenía en mi portafolio de herramientas es mi experiencia como ciudadano, y justamente yo creo que los mecanismos de democracia directa, que tienen un montón de problemas y podrían tener un montón de recovecos y cosas así, sí fuerzan al sistema político a tomar la temperatura constantemente de la ciudadanía y a la ciudadanía a tomar la temperatura de lo que hacen los tomadores de decisión. O sea, sirven como herramientas de sincronización entre los que toman las decisiones y la sociedad. Y ahí es donde vuelvo y resucito a mis queridos MDDs y la democracia directa, porque me parecían que era un link que podía aceitar mucho el funcionamiento de la democracia en Chile. Está bien, obviamente podrían generar otros tipos de problemas, pero que podría darle como una inyección más de flexibilidad y cosas así. Entonces ahí vuelvo a la democracia directa por una experiencia vital, que era yo estar viviendo en Chile y viendo un montón de deficiencias que me parecían que políticamente podrían mejorarse. No digo solucionarse, pero por lo menos mejorarse un poco. Y ahí es donde entro con la democracia directa, y ahí ya es que me pongo a trabajar más sistemáticamente de una forma bien crossnacional, ¿no? O sea, comparativa. Obviamente yo con mi experiencia, bueno, la experiencia académica por un lado, pero mi experiencia vital como ciudadano por otra, porque yo había seguido votando en el Uruguay y ganando y perdiendo, como es la gracia en la democracia directa, no gana siempre y no pierde siempre. De hecho, una de las grandes preguntas que yo le hago a gente que me dice que es fanática o cree que es fanática de la democracia directa, bueno, cerrá los ojos y pensá en tu adversario político más importante que tengas, al grupo que menos soportás. ¿Vos estarías dispuesto a que ese grupo, juntando firmas, haga un cambio constitucional de esta o esta forma? Y ahí como que algunos dicen, bueno, no sé, está. Entonces quizás no estás pronto para la democracia directa. Entonces viene un poco por ese lado. Estirás el chicle a un nivel que, bueno, a veces se rompe y lo haces romper a propósito cuando hablas con gente que es
ciegamente pro algo y de pronto se dan cuenta que no es tan así. Entonces, por ese lado vendría. Bueno, nosotros tuvimos el placer de poder cursar en Fundamentos de Ciencia Política y leímos capítulos de tu libro Ciudadanía en Expansión. Y queríamos preguntarte qué te llevó a hacerlo, cómo lo desarrollaste y cómo recopilaste tantos datos de distintas partes del mundo. Claro. A ver, Ciudadanía en Expansión es es un segundo paso que viene del primer libro, que es Democracia Directa en el Mundo, ¿no? Direct Democracy Worldwide. Y ahí es donde yo básicamente me dedico a ver cómo engrana la democracia directa, los diversos mecanismos de democracia directa, en todo lo que podría ser el abanico de regímenes posibles, desde la democracia más robusta hasta el autoritarismo más cerrado. Ahí transito por todo el abanico, ¿verdad? Y ese es el primer libro. En el segundo libro yo me concentro pura y exclusivamente en el contexto democrático. Empecemos a desarmar más cómo impacta la democracia directa en el contexto democrático. No terriblemente democrático, pero sí mínimamente democrático, ¿no? Que hayan elecciones libres competitivas, que haya una sociedad donde la sociedad civil se pueda organizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miro cómo se concentra la democracia directa ahí. Ahora, esto que yo voy construyendo, esta acumulación de datos y de pequeños eventos y de grandes bases de datos, la vengo haciendo no sé desde cuándo, pero hace muchísimos años. Entonces, en función de lo que yo voy necesitando, se van agregándose columnas, ¿no? En la base de datos. Claro, son miles de votos populares nacionales, siempre en el ámbito nacional. En lo subnacional ni siquiera me meto. Sería imposible para una persona sola hacer eso. No hay que olvidarse que solamente en Estados Unidos, desde el principio del siglo al día de hoy, tenés 8.000, casi 9.000 votos populares a nivel estadual. En Suiza tenés como 7.000 y tantos votos cantonales, y ni siquiera me estoy metiendo en lo subestadual, ¿no? En lo municipal, en lo del county en Estados Unidos, en lo municipal suizo, que ya es imposible saber ni siquiera cuántos. Se está hablando de decenas y decenas y decenas de miles. Entonces me quedo en lo nacional. Y la acumulación de datos viene en función de las preguntas que me hago en ese momento, ¿verdad? Yo tengo, ¿en qué medida la democracia directa se articula con la democracia representativa y en qué medida encajan bien o cuándo desencajan? Y ahí voy tratando de ver cuáles serían las preguntas, ¿no? El libro Ciudadanía en Expansión no solamente tiene este estudio loco sobre por qué en algún momento los políticos deciden perder el monopolio del poder político, ¿no? Y permitirle a estos locos ciudadanos que le metan un palo en la rueda, sino qué es lo que pasa con los grandes sesgos supuestos de la democracia directa. Muchas veces me acuerdo discutiendo con senadores en Chile y me dijeron, no, la democracia directa es el camino directo al chavismo, ¿verdad? Bueno, no lo es, pero tampoco es el camino directo al fascismo y tampoco es el camino directo a nada. De hecho, la democracia directa, si se podría caracterizar por algo, es por el reino del votante mediano, ¿verdad? Acá las puntas no existen casi, porque las puntas usualmente están cooptadas, sino que es la persona que nunca vimos, que no sabemos cómo viste, qué le gusta comer, de qué equipo es, nada, sino es la persona que divide al electorado en dos partes iguales y la persona que determina quién es el ganador y quién es el perdedor en un sí o un no. Que es lo que usualmente pasa con mecanismos de democracia directa. Terminas votando por un sí o un no. En Uruguay ahora, en octubre, tenemos dos votos, ¿verdad? Tenemos uno sobre allanamientos nocturnos y uno para la reforma de la seguridad social. Temas que no tienen nada que ver entre ellos, obviamente, porque fueron promulgados de forma distintas, pero más allá de la elección presidencial, al parlamento y todo lo demás, tenemos estos dos votos que tenemos que decidir si sí o si no. Justo mencionaste Suiza y quería preguntarte por qué considerás que se la llama la campeona mundial de la democracia directa. Y porque yo creo que Suiza, en cierto sentido, llevó la democracia directa a límites que son absolutamente
ciencia ficción para nosotros. Un ejemplo, por ejemplo, hace cuestión de 3-4 años hubo un voto popular. La Fuerza Aérea Suiza necesitaba hacer una compra de cazabombarderos nuevos. Y bueno, se hace una gran licitación y lo gana un grupo sueco, los cazabombarderos Gripens. Bueno, son unos buenos aviones de guerra. Y eso iba a costar, no me acuerdo exactamente, no quiero vender cualquier verdura, pero pongámosle 30.000 millones de francos o dólares, lo que sea. Y los suizos, grupos de ciudadanos, empiezan a juntar firmas para hacer un referéndum contra ese proceso de compra de armas nuevas. Consiguen, lo califican, van a la votación, ganan, y Suiza tiene que romper la compra de no me acuerdo cuántas decenas de aviones de combate que ya se estaban fabricando en Suecia, porque la ciudadanía dijo, no, esto no va. O sea, imagínense en qué país del mundo los ciudadanos tenemos capacidad, si compramos o no un submarino, un cazabombardero, lo que sea. Eso es llevar la posibilidad de la toma de decisiones a límites que para nosotros serían ciencia ficción. O en otros ámbitos. O sea, han votado todo. Lo que no significa, ojo, ser el campeón mundial de la democracia directa, es que tu democracia sea una democracia prístina. Suiza, el mismo caso de Suiza, así como han llevado la democracia directa a límites absolutamente impensables en otras latitudes, también es un país altamente excluyente con la gente que vive ahí. Hay gente que ya es la tercera generación de personas nacidas en Suiza que no tienen derechos políticos. No pueden votar, no son ciudadanos suizos, a pesar de que son hijos, nietos de personas que ya viven en Suiza hace decenas y decenas de años, cosa que para nosotros sería absolutamente impensable en las Américas, donde tenemos en cierto sentido la combinación de ius solis con ius sanguinis. Bueno, en Suiza es ius sanguinis, básicamente, no hay nada ius solis. Europa en general es bien ius sanguinis. Entonces, vos tenés casi un 30% de la población adulta que vive en Suiza que no tiene derechos políticos. Bueno, eso a mí no me deja de sorprender. Entonces, una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Podés llevar algunas dimensiones de la democracia a límites increíbles y por el otro lado tener aspectos democráticos que son bastante discutibles. Pero en cierto sentido, pero indiscutiblemente en términos de democracia directa posiblemente no haya país donde el ámbito y la capacidad de decisión sea tan profunda y tan sistemática y usada de forma tan recurrente como la misma Suiza. Bueno, siguiendo con esto de democracia directa, en América Latina Uruguay se destaca por usar mecanismos de democracia directa. Sí. Y nosotros nos preguntamos, y te queremos preguntar a vos, si no es llamativo que uno de los países con los sistemas partidarios más fuertes use mecanismos como plebiscitos o referéndum. Justamente yo creo que una de las razones por las cuales el sistema político uruguayo es tan robusto es justamente porque tenemos democracia directa. Porque son estos mecanismos que permiten sintonizar, están forzando a todos a sintonizar mejor lo que todos queremos. Los partidos, por un lado, pero a los ciudadanos y los grupos de interés también por el otro. O sea, de hecho, es más, yo te redoblo la apuesta. Si vos mirás muy bien, a mí no me deja de sorprender que los dos países que en sus respectivos barrios usan más estos mecanismos de democracia directa sean Suiza en Europa y Uruguay en América Latina. Y son los dos países que usualmente se los menciona como los países más consensualistas de sus respectivas regiones. Y miren qué paradójico, o sea, son los países que más filosos son los mecanismos de democracia directa, con mayores cantidades de dientes, más mayoritarios imaginables, donde un voto es el fiel de la balanza, y justamente son los países más consensuales. Y ahí es donde viene una de las partes positivas de los mecanismos de democracia directa, que generan incentivos para la negociación previa. Yo eso se lo pregunté a los presidentes uruguayos, a Sanguinetti, a Lacalle, a Valle, a Vázquez. Presidente, cuando usted mandaba
un proyecto de ley al Parlamento, tomaba en consideración que eventualmente se le podía hacer un referéndum, ¿verdad? Se le podía levantar un referéndum popular. Y me decía, pero si no tomabas eso en consideración, estabas haciendo un suicidio político. Valle me dice, ¿pero qué? ¿Los otros no juegan? Vázquez me dice, bueno, nos vemos en las urnas, pero claro que sí. Habían muchas cosas, pero indiscutiblemente este incentivo a la prenegociación, nadie quiere perder en un referéndum, es muy simbólicamente muy importante. Entonces, antes de perder en un referéndum, vos llamás a los que te van a hacer, los que vos creés que te podrían hacer un referéndum, vení, negociemos. A ver, ¿cómo hacemos para que esto no te irrite tanto? No, tenés que meter este inciso, dale, bárbaro. Negociamos, pero vos me das esto, yo te doy lo otro, tenemos un proyecto de ley, lo aprobamos y no es necesario hacer el referéndum. Entonces, acá viene otra de las grandes paradojas de la democracia directa. Si ese mecanismo de negociación fue exitoso, entonces no vas a ver un referéndum porque no fue necesario. Y justamente la mera existencia de la posibilidad de hacer un referéndum hace que el referéndum sea innecesario. Consecuentemente, vos estás trabajando con una institución cuya mera amenaza de utilización te podría estar evitando que se use, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales creo que contar referéndums no tiene mucho sentido para saber cuánta democracia hay en un lugar o en otro, ¿verdad? Justamente porque teniendo dos lugares, en uno pueden haber muchos referéndums, porque justamente los mecanismos de negociación entre las distintas partes no es exitoso, y por eso tenés muchos referéndums, y donde sí es exitoso, tenés uno cada muerte de obispo. Entonces, ahí es donde vienen las partes más interesantes. Entonces, no sorprende que el caso uruguayo, vos tengas un sistema de partidos razonablemente estructurado, razonablemente sano, por lo pronto comparativamente en la región, ¿verdad? Razonablemente flexible, pero eso viene dado en gran medida, no digo que es por todo, pero en gran medida por la existencia de estas válvulas de escape institucional que fuerza a los tomadores de decisiones de los partidos, por lo pronto a los grandes partidos, a decir, ojo, que mirá que se está moviendo por acá, por allá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Volviendo un poco a los gobiernos de facto, te queríamos preguntar por qué dirías que las dictaduras, en general o en particular en tu historia personal uruguaya, ¿por qué organizan plebiscitos? ¿Cuál sería su objetivo? Porque, bueno, claramente les puede salir mal. No, claro, esto seguro que les puede salir mal, el caso uruguayo es el más evidente. Pero no es el único. Yo creo que hay una cuestión como de autocreencia, a ver, hay una cuestión simbólica de que el pueblo me apoya, ¿verdad? Esta cosa, un poco parafraseando a Guillermo O'Donnell, el tema de la democracia delegativa, yo con mi pueblo, ¿verdad? El líder. Y las dictaduras se creen un poco este rollo. Claro, cuando yo veo un plebiscito en una dictadura así, te diría que de las 10 veces que tirás la moneda, 99 veces y media cae de un lado porque está totalmente sesgado. Pero a veces hay ventanitas que no sucede así. Pero sí, indiscutiblemente las dictaduras ven en los mecanismos de democracia directa un proceso en el cual hacen como una autolimpieza de imagen y muestran... ellos creen que mostrarían a un pueblo apoyando la medida X que se está votando, ¿verdad? Pero la democracia directa, miren que sigue siendo relativamente raro, sigue siendo un bicho mucho más del mundo democrático que del mundo autoritario, pero muchísimo más. ¿Eso significa que hay dictaduras que usan? No, por supuesto que hay dictaduras que usan mecanismos de democracia directa, no cabe, pero la menor duda. En algunos casos abusan, pero siguen siendo contadas excepciones, ¿verdad? Tenés el caso, no sé, en Haití, el propio régimen nazi, ¿verdad? O sea, lo usó en 4 o 5 oportunidades y después ya no lo usó más.
Pero hay dictaduras y ta. Pero no, sigue, esto sigue siendo un bicho mucho más perteneciente al mundo de las democracias liberales, te diría, más robustas. Y estoy pensando en Suiza, en Estados Unidos, en Italia, Uruguay, países bálticos, yo qué sé, cosas así, que en el otro mundo más oscuro, si querés. Bueno, esta pregunta es un poco más polémica. ¿Cuál es tu referéndum o plebiscito favorito? ¡Pah! Hay que elegir uno. ¡Pah! ¡Pah! Tenés que ¡Pah! quedar con uno solo. Bueno, en cierto sentido, o sea, me estaría traicionando si no te dijera el de 1980 en Uruguay. Y es favorito porque me hizo descubrir un mundo que de otra forma no lo hubiese descubierto. Creo, no sé, es un contrafáctico, pero supongo que sería así. Y porque me hizo ver un montón y preguntarme un montón de cosas que hasta ese entonces nada, o sea, no existían, no estaban en mi repertorio ni siquiera neuronal, no estaban. Te despertó la pasión. Me despertó, me picó un bichito y me movió algo, me despertó algo y acá estoy. Y yo creo que no sería lo que soy sin haber pasado por esa experiencia. Y no solamente esa experiencia puntual, sino la propia dictadura militar en Uruguay, ¿verdad? La dictadura. Yo soy de esa generación que empezó la escuela primaria en dictadura y casi termino la educación media en dictadura. O sea, los 12 años que duró la dictadura fueron mis 12 años de educación básica. Eso no significa que, por ejemplo, a mi hermana, que es un par de años más grande que yo, no le haya pegado peor porque ella ya era un poquito más grande. Yo era un nene cuando empecé, tenía 6 años, empecé la escuela en el 74 y terminó en el 85. O sea, fue un mundo muy particular. Pero yo creo que sería ese, sí, mi respuesta sería. Hay otros que me interesan muchísimo, que son divertidísimos, por ejemplo, bueno, el súper trillado Brexit, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, Sí. Cameron no tenía por qué haber llamado a ese plebiscito, pero ¿cómo se le ocurrió? ¿Por qué? Bueno, no sé, hay cosas que son divertidas, hay ejemplos para lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, creo que el uruguayo del 80. Bueno, y ahora, a modo de cierre, te vamos a hacer elegir, como en versión plebiscito, a vos entre dos cosas, como un ping-pong. A ver. A ver qué elegís. Bueno, la primera es mate o café. Depende del momento, pero tiene que ser una u otra. Tiene que ser sí o sí una. Está, bueno, café. Muy bien. ¿Cerveza o fernet? Cerveza, por favor, No. Fernet. No, cerveza, pero indiscutiblemente. ¿Indiscutiblemente? Indiscutiblemente cerveza. No puede ser. Sí, soy del otro lado del río. Total. ¿Nacional o Peñarol? Ninguno de los dos, ¿vale eso? No, ¿cómo se te ocurre? Y si tenés que elegir uno sí o sí. Sí, A ver, aunque te duela. me pones en una situación muy jodida porque Los plebiscitos son así. Sí, los plebiscitos son así, Claro. pero mi esposa es de uno y yo... Sí, claro, o sea, me pone en una situación... Siempre hay que elegir por... Yo creo que elegiría entre esos dos Peñarol. Muy bien. Y por último, así no te hacemos... ¿Gardel uruguayo o Gardel argentino? Creo que no hay duda. Uruguayo. Muy bien. De Tacuarembó. Muy bien. Bueno, te agradecemos un montón. Un gustazo Un estar placer. con ustedes. Que estén bien.